Bueno, muy bien. Entonces ya acabamos de ver todo lo que eran términos y definiciones de nómina. Aprendimos nómina electrónica, los conceptos de pago de nómina, qué son las entidades de nómina y pues digamos que lo básico de un contrato y qué se entiende por empleado. Ya teniendo eso todo muy claro, pues vamos a entrar manos a la obra con Tapime a ver un paso a paso. Entonces, lo que debemos saber en este momento de Contapyme es que los pasos para hacer la nómina en Contapyme son cuatro y son muy sencillos. El primero es creo el empleado y el contrato, esto solo lo hago una vez. El segundo es registrar las novedades si hay. El tercero, liquidar el pago de la nómina. Y por último, vamos a hacer el reporte de nómina electrónica a la DIAN. Con estos cuatro pasos yo puedo hacer todo lo que es, digamos que todas las eventualidades que pueden suceder en una empresa. Puedo liquidar la nómina de manera semanal, quincenal, mensual, puedo registrar y hacer el pago de horas extras y recargos, puedo pagar incapacidades, licencias, vacaciones y por supuesto puedo liquidar las prestaciones y digamos que registrar la terminación de los contratos. Vamos a ver todo esto con unos ejemplos prácticos para que ya lo tengamos un poquito más claro. Pues me gustaría que entráramos a Contapyme y conociéramos un poquito la interfaz del sistema y de este módulo nómina que es el que estamos viendo. Entonces, por aquí me voy a pasar a Contapyme y vamos a ver que yo aquí tengo habilitados varios módulos, pero nos vamos a enfocar en este de aquí que es de nómina. ¿Qué voy a encontrar aquí? Los catálogos que me van a ayudar en la parametrización de este módulo y el explorador de conceptos. Entonces, vamos a ver el catálogo de conceptos de nómina, que era el que les había contado yo, que viene listo y preconfigurado. Aquí están todos los conceptos que se pueden usar en la nómina, están con la configuración de fórmula, tienen la definición del manejo contable por defecto, tienen todas las reglas que se necesitan para poder emitir la factura electrónica y vienen preconfigurados, listos para yo usarlos. Tenemos prestaciones, tenemos todos los devengos del empleado, tenemos las deducciones del empleado y todos los aportes, provisiones y costos que se relacionan para la empresa. Este es un catálogo que viene preconfigurado. Y además de estos catálogos, tenemos muy importante en el catálogo de empleados. En el catálogo de empleados es donde yo voy a poder tener toda la información de mis empleados, contratos, información básica, contactos, salarios, archivos. Si quiero tener una gestión documental, lo vamos a tener aquí en este catálogo de empleados. Más adelante, pues vamos a entrar a cada uno para ver cómo se crea, cómo se edita y demás. Y por último, digamos que tenemos el manejador de operaciones, que es donde las empresas, digamos que registran todas sus transacciones, ventas, nómina, cartera, operaciones que se hacen en la empresa. Y pues nosotros tenemos esta el manejador de operaciones donde voy a encontrar las operaciones de nómina. ¿Cómo las encuentro? Aquí en el más nos va a aparecer un nuevo grupo de entre todas las operaciones que yo puedo hacer, un nuevo grupo que se llama nómina y en este nuevo grupo de nómina pues vamos a tener novedades, pago, reporte de nómina, reporte de ajuste, etcétera, etcétera. Te vamos a tener todas las operaciones necesarias para el catálogo, para el uso del módulo de nómina. Entonces, ya teniendo esto claro y ubicados en Contapyme de cómo está, de cómo es, empecemos con los ejemplos. Entonces, vamos a empezar con ejemplos fáciles y vamos a ir como ajustando, oyéndonos a lo particular a medida que avanza. Entonces, primero vamos a hacer el pago de una nómina mensual, o sea, vamos a contratar un empleado desde cero, hacemos el pago de la nómina mensual y lo reportamos a la DIAN. Luego vamos a hacer el pago de una nómina quincenal, que sé que también hay dudas con eso, y vamos a agregarle una novedad que va a ser horas extras. En tercer lugar, vamos a ya a ver, digamos que tres de las novedades más comunes que tienen las empresas, que son comisiones, vacaciones e incapacidades. Y por último, vamos a hacer cómo en Contapyme se liquidaría una prima o cualquier otra prestación. En este caso, vamos a ver la liquidación de la prima. Entonces, empecemos con el primer ejemplo, que es el pago mensual. ¿Qué nos va a decir el enunciado? Vamos a contratar a Jorge Mejía
a término indefinido desde el 10 de enero del 2022. Le vamos a asignar un salario mensual de 1.200.000 y acordamos con él que la periodicidad pago es mensual. Y Jorge va a estar afiliado a estas entidades. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entonces, ya sabemos, primero creábamos el empleado y el contrato, que eso es lo básico que tengo que hacer una sola vez. Y ya vamos a liquidar la nómina de enero. Entonces, para liquidar la nómina de enero, ¿qué tendríamos que hacer? Pues registrar las novedades, liquidar el pago de la nómina y reportar la nómina electrónica a la DIAN. Vamos entonces a empezar con el primer ejercicio, que sería crear el empleado y el contrato. Listo, entonces yo estoy aquí en Contapyme y digamos que para efectos de tiempos, con el ejemplo, vamos a revisar este editor de empleados. Entonces, yo ya tenía creado, digamos que a Jorge Mejía con su información básica de tercero, datos de contacto y demás, pero entonces nos vamos a enfocar en esta pestaña de datos del empleado, ¿cierto? Esta pestaña se habilita si yo le digo a Contapyme que el tipo de tercero es un empleado, ¿cierto? Se me habilita esta pestaña de datos del empleado. Entonces, antes de entrar aquí a manipular Contapyme, devolvámonos a la presentación y simplemente veamos qué es conceptualmente, qué es lo que me va a pedir Contapyme. Entonces, Contapyme primero me va a pedir, digamos que la información del empleado, en este caso es Jorge Mejía, qué tipo de información yo le puedo registrar ahí. La información básica, pues código, cédula, datos de contacto, dirección, le puedo adjuntar archivos si yo quiero tener una gestión documental ordenada dentro de Contapyme. Y ya por cada empleado, el sistema me va a pedir un contrato, ¿cierto? En este caso, ¿qué datos tendría ese contrato? Pues digamos que la definición del contrato, que es el código, el tipo de contrato si fuera fijo o indefinido, la periodicidad si es mensual, la fecha inicial y la fecha final de ese contrato, si tuviera, ¿cierto? Entonces, en general, en el contrato se definen las condiciones de esa relación laboral. Y yo a cada contrato, recordemos que tenemos conceptos de pago que son recurrentes. Esos conceptos de pago recurrentes se van a asociar a este contrato. Por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, el salario que es de 1.200.000, el auxilio de transporte, los aportes a seguridad social, y etcétera. Digamos que todos los conceptos de pago recurrentes que se pueden asociar a este contrato que pueden ser devengos, prestaciones, deducciones o costos para la empresa, ¿cierto? Digamos que esto se tiene que hacer por cada contrato, por cada empleado, pero entonces ustedes pues se preguntarán, no, pero entonces si casi todos los empleados de mi empresa tienen más o menos el mismo tipo, la misma periodicidad y se les pueden asociar los mismos conceptos, ¿me toca hacerlo por cada uno? Pues no. La respuesta es no. Digamos que en Contapyme siempre nos hemos caracterizado por no solo hacer las cosas bien, sino que también hacerlas fáciles. Entonces, digamos que tenemos una ayuda que es lo que llamamos perfiles de contrato. El perfil de contrato es, digamos que la agrupación de las condiciones del contrato y los conceptos asociados a ese contrato que son genéricos para un grupo de personas. Estos perfiles de contrato ya también vienen predefinidos en Contapyme. Sin embargo, el usuario podría crear más. ¿Cuáles son esos perfiles de contrato? Por ejemplo, tenemos un perfil de contrato para empleados que están contratados a término indefinido, otro para los que están contratados a término fijo y, por ejemplo, otro para los aprendices del SENA que tienen un manejo, digamos que muy diferente a un contrato normal de trabajo. Teniendo esta definición de los contratos, cuando yo creo un empleado, además el sistema me va a pedir que le asocie las entidades de nómina, que como vimos ahorita, pues las entidades de nómina simplemente temas como la EPS, pensión y cesantías. Listo, ya vamos entonces a volver a Contapyme y vamos a hacer este ejemplo. Entonces estamos ubicados en el tercero Jorge Mejía, que está clasificado como tipo empleado, y vamos a crear el contrato que nos pide el ejercicio. Entonces, para crear el contrato, perdón, yo solo vengo aquí a este espaciecito de contratos y le hago crear contrato. Vamos a darle una nomenclatura
a este contrato y vean que aquí lo primero que me pide Contapyme es escoger el perfil del contrato. Vamos a ver que todos estos contratos, veamos que tenemos a término fijo, a término indefinido, por hora labor, aprendizaje, prácticas, ya vienen preconfigurados y listicos para que los podamos usar. En este caso vamos a hacer el perfil del contrato, va a ser a término indefinido, pago mensual, y me va a preguntar la fecha de inicio de este contrato, que va a ser no diciembre, sino 1 de enero del 2022. Vean que aquí en fecha de finalización, al ser indefinido, pues no me pide, no me exige fecha de finalización, sino que me lo deja en verde. Vamos a escogerle un centro de costos a Jorge, le vamos a asignar un jefe, que puede ser otro empleado, o sea, como yo tengo aquí toda mi base de empleados, pues yo puedo ir relacionando, digamos que las dependencias. Jorge va a ser un asesor comercial y estos datos de clase de riesgo, tipo de trabajador, subtipo y lugar de trabajo, digamos que son datos que ya me exige la DIAN. Adicional a estos datos, que son como las condiciones, el sistema pues me permite registrar cláusulas, observaciones finales que yo quiera ir dejando como documentadas en el contrato. Vamos a ver, antes de darle a aceptar, cuando yo escojo el perfil del contrato, ¿qué es lo que realmente estoy escogiendo? Y eso lo podemos ver aquí. Este es el perfil del contrato y miremos que el perfil del contrato ya tiene, digamos que toda la clasificación y definición del contrato. Tenemos tipo de contrato, la periodicidad de pago, forma de pago, estos datos que son exigidos por la DIAN y tenemos la intensidad horaria que me va a servir más adelante para calcular el valor de las horas extras. De las horas extras no, el valor de la hora del empleado. Y adicionalmente a esta definición, entonces tenemos que aquí le estamos asociando los devengos, las prestaciones, las deducciones y los costos, digamos que están ligados como tal a este tipo de contrato o a este perfil de contrato. Vamos a cerrar, le damos clic en aceptar y él me va a decir que he seleccionado el perfil de contrato término indefinido pago mensual, que si quiero que se me carguen todos esos conceptos que ya vimos ahorita que estaban configurados en el perfil del contrato, si quiero que se me carguen a este contrato, entonces yo le voy a decir que sí. Y aquí ya vemos que el sistema me trae por defecto el salario, perdón, los conceptos de salario, auxilio, las prestaciones, las deducciones, los aportes a pensión del empleado y los costos para la empresa. Vamos a ver que aquí voy a eliminar este bono de Navidad que se puede hacer más adelante para un ejemplo, pero vamos a ver que aquí el único dato que me está pidiendo el sistema es el salario básico. Según nuestro ejemplo, pues sería 1.200.000 y yo no tengo que dar ningún otro dato. ¿Por qué? Porque si vemos todos los otros conceptos tienen esta marquita que están formulados. Si vemos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema me va a calcular todo eso automáticamente y yo no me voy a tener que preocupar por digitar esa información. Entonces, así de simple es como se crea el contrato, cómo se le asocian y cómo se le asocian los conceptos. Vamos a ver entonces, ya pasamos a las entidades de nómina. Las entidades de nómina, entonces aquí vemos TL, caja de compensación, pensión y cesantías. Y yo puedo en Contapyme determinar cuáles son esas entidades por defecto. Eso lo vamos a ver el jueves cómo se definen. Pero si vemos aquí, entonces yo solamente tendría que venir a cambiar lo que me diga el ejercicio de Jorge, que el ejercicio me decía, cesantías era Fondo Nacional del Ahorro, la EPS no era SURA, la primera diapositiva nos dice que era salud total, simplemente es seleccionarlo, pensiones, colpensiones y listo, así lo podemos dejar, le damos a aceptar. Ya digamos que esa sería la configuración básica. Ahora, si yo quiero tener digamos que una gestión documental, vamos a ver que aquí, además pues de los otros datos que yo puedo registrar aquí en Contapyme, vamos a tener una nueva pestaña que se llama archivos. Y en estos archivos yo puedo ir subiendo los documentos que considere necesarios, digamos, para el historial de desempleado. Por ejemplo, aquí
tenemos la hoja de vida de Jorge, el contrato de trabajo de Jorge, pero yo también podría tener aquí resultado de exámenes, legalización de vacaciones, digamos que cobros de incapacidades y demás. Esto es súper importante para que, digamos que veamos que Contapyme me deja y me da toda una base de datos para que yo pueda gestionar mis empleados y toda la información de ellos. Damos a aceptar y volvemos aquí a las diapositivas. Vamos a ver que ya tenemos creado el empleado. Ahorita, ¿qué deberíamos hacer? Pues registrar las novedades. Pero si vemos el ejemplo, pues este es el ejemplo más básico, no vamos a tener que registrar novedades, simplemente vamos a pasar a liquidar el pago de nómina. Liquidar el pago de nómina es tan fácil como hacer una operación. Entonces, ya tenemos creado a Jorge Mejía, estamos ubicados el 31 de enero. Venimos aquí al manejador de operaciones, pues yo ya para efectos de este ejemplo tenía, digamos que liquidada la nómina de los empleados de esta empresa y nos faltaría generar el pago de nómina de Jorge. Entonces, simplemente tengo que venir aquí al más del manejador de operaciones, grupo nómina y doy clic en pago de nómina. Cuando doy clic en pago de nómina, el sistema simplemente me va a preguntar el empleado. Le vamos a decir que queremos liquidar la nómina de Jorge Mejía. Él me pregunta qué conceptos quiero cargar, le vamos a decir que todos. Y aquí vemos que el sistema me trajo automáticamente los valores del contrato de Jorge Mejía. Vemos que tenemos las deducciones, me las calculó automáticamente, me calculó automáticamente todas las provisiones y aportes a cargo del empleador y aquí me pregunta la forma de pago. En este caso vamos a decirle que le vamos a pagar por transferencia y le damos finalizar. Una vez yo le voy a dar finalizar, vemos que queda generada la operación, yo le digo procesar y vamos a ver que con solo darle procesar ya me quedaron dos cosas muy importantes. La primera es que me quedó todo el movimiento contable, digamos que asociado a ese pago de nómina, vemos aquí todas las cuentas de este pago de nómina. Veamos un detalle y es que para los que son expertos en contabilidad y se dieron cuenta que yo a Jorge Mejía le asigné un centro de costos de ventas, me está cogiendo Contapyme la cuenta 52 para que me queden los gastos de venta, este pago de nómina y vemos todos los débitos y los créditos correspondientes a la contabilidad. Además de estos movimientos, ¿qué me va a generar esta operación? Que no me demoré nada haciéndola. Me va a generar el movimiento de conceptos de nómina, que lo podemos ver por aquí. Este movimiento de conceptos de nómina, ¿qué me va a decir? En el año 2022, en el mes 1, al tercero Jorge Mejía, le hemos pagado, digamos que todos estos dineros están relacionados a ese pago. Es decir, los devengos del empleado fueron estos, por este valor, la cantidad, los aportes a salud y digamos que todos los costos para la empresa también los voy a tener aquí. Este explorador de movimiento de conceptos, yo lo puedo manipular como yo quiera, lo puedo agrupar, lo puedo desagrupar, puedo tener la base de datos genérica, guardarla en Excel y ya irme a Excel y hacer todas los análisis que yo requiera. Puedo filtrar con filtros avanzados o ya digamos que graficar, digamos que conceptos o valores que yo quiera ver, digamos, un poquito más dinámicamente. Entonces, vamos a volver aquí al manejador de operaciones y ya vimos que, primero, con solo crear el empleado, Contapyme ya me generó, digamos, me calculó automáticamente todos los conceptos, me generó el movimiento contable, me generó un movimiento de conceptos de nómina que yo pueda manipular y analizar. Y vamos a ver qué pasa si yo, después de revisar todo esto, decido aprobar este documento. Vamos a ver que Contapyme lo va a enviar automáticamente al empleado. Entonces vamos a darle clic derecho, aprobar documento y vamos a ver que Contapyme va a hacer todo el proceso de la generación de ese documento
para enviarlo por email al empleado y que el empleado lo pueda ver, gestionar y ya vamos a ver todos los beneficios que tiene esto. Mientras tanto, me voy a ir para Gmail, aquí para el ejemplo, veamos que me acaba de llegar este correo que es de mi empresa SAS, es la empresa que estamos trabajando en el ejemplo, y me dice que hay un pago de nómina para mí. Entonces me dice, señor Jorge Mejía, pues estamos asumiendo que estamos recibiendo el correo de Jorge Mejía, la empresa le ha generado un documento de pago y le da la opción de ver el documento en nuestra plataforma. Para los que no conocen nuestra plataforma, esta plataforma se puede usar para cualquier tipo de documento, no solamente para comprobantes de pago de nómina, sino también para facturas, cotizaciones y demás. Pero entonces enfoquémonos en este documento que es el comprobante de pago de nómina. Aquí vemos que ya yo voy a tener, pues o Jorge va a poder revisar todo su comprobante de nómina. Él puede tener, digamos que puede generar acciones como imprimir ese comprobante, descargarlo o compartirlo. Y digamos que lo más importante que creemos nosotros que va a ser para las empresas es que el empleado puede aprobar o rechazar ese pago de nómina. Y así la empresa puede tener un control y una trazabilidad de realmente qué pagó y qué fue revisado y aprobado por el empleado. Entonces vamos a hacer el ejemplo en el que yo apruebo el documento, digo pago, ok, por ejemplo, y le doy a aprobar. La plataforma que va a hacer, simplemente me va a aparecer aquí el documento aprobado, y si nos vamos para Contapyme, veamos que la persona encargada de nómina, simplemente al darle actualizar estado, va a encontrar que Jorge Mejía ya aprobó ese documento. Vamos a ver que aquí, si yo me paro en el inspector de esta operación, en la pestaña de documento, voy a poder ver toda la bitácora que ha tenido, digamos que de acciones que se han generado con este documento. Entonces yo puedo ver que fue publicado por Andrea Prieto, que fue leído por Jorge Mejía y que finalmente Jorge Mejía me respondió pago ok y aprobó ese comprobante. Aquí yo también puedo ver que se ejecutaron las acciones automáticas y podría empezar a registrar comentarios para dejar, digamos que, trazabilidad de estas operaciones. Vamos a irnos para Contapyme y luego de liquidar el pago de la nómina, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reportar esa nómina electrónica a la DIAN. Entonces, vamos a volvernos a Contapyme. Aquí ya tenemos todas las operaciones de pago de nómina que se hicieron en el mes, se le pagaron a todos estos empleados y yo simplemente voy a tener que darle clic aquí en operaciones en bloque, le digo que voy a generar el reporte de nómina electrónica del mes del año 2022, del mes de enero, le digo vista previa y aquí me dice que no he generado las de diciembre, pero entonces vamos a generar aquí Jorge Mejía, le decimos que se genere y ya aquí yo voy a poder ver, digamos que una vista previa de qué es lo que yo le enviaría a la DIAN, ¿cierto? Entonces vamos a poner, a coger el ejemplo de Jorge, vamos a visualizar y vean que el sistema ya me trae el acumulado de los conceptos que se hayan liquidado y que se deban reportar a la DIAN. Recordemos que a la DIAN solo se le reportan los devengos y las deducciones que afectan el pago del empleado, no le tenemos que reportar los costos que ha tenido la empresa. Entonces decimos sí, esto está bien y vamos a darle general a estas operaciones. El proceso me dice que sí, y vamos a darle aquí actualizar al manejador de operaciones para que me aparezcan todas las operaciones aquí generadas. Procesamos todas las operaciones y yo simplemente cuando esté segura que esos son los valores que quiero reportarle a la DIAN, vamos a darle clic derecho a aprobar documento y el sistema lo que va a hacer es hacer, digamos que toda la generación del XML y enviarlo a la DIAN. Esa aprobación del documento, que en este momento la estamos viendo que es manual, puede ser configurada para que se apruebe automáticamente cuando yo genero la operación o cuando se genere la operación me pregunte si quiero aprobarla, ¿cierto? Sabemos que todo esto es configurable.
Entonces aquí, por ejemplo, ya vemos que este reporte de nómina ya se entregó ya se envió a la DIAN. Vemos aquí que dice envío de nómina electrónica a cadena y podemos ver que aquí ya tenemos el XML generado para el envío de la DIAN. Y así daríamos por terminado el primer ejemplo, que es el de reporte de nómina electrónica a la DIAN de una nómina normal con pago mensual. Veamos que vimos la creación del empleado, liquidamos la nómina y finalmente reportamos esa nómina electrónica a la DIAN. Digamos que en este ejemplo lo que vimos es que la operación de pago de nómina es la que hace todo, ¿cierto? Fue en la que menos nos demoramos, pero finalmente es ahí donde se hace la magia. Entonces, quisiera tomarme el espacio antes de pasar al segundo ejemplo de explicar más en detalle cómo funciona esta operación. ¿Qué es lo que hace esta operación de pago de nómina? La operación simplemente lo que va a hacer es que me va a cargar los conceptos que hayamos registrado en el contrato, esos conceptos recurrentes o esos conceptos eventuales que registramos en las novedades. Para el caso que acabamos de ver, pues no había ninguna novedad. Y ya con eso cargado, Contapyme me va a realizar el cálculo automático de todos esos conceptos, ¿basado en qué? En la parametrización del concepto y en el contrato del empleado. Una vez yo hago esto, digamos qué acciones genera Contapyme, me envía el comprobante de pago al empleado y con el proceso va a generar el movimiento contable y va a generar el movimiento de conceptos de nómina. Veamos un poquito los pasos que tenía esta operación de pago de nómina, que son 3. En el primer paso veíamos los datos del encabezado de la operación, la lista, digamos, de devengos. En el segundo paso veíamos la lista de deducciones, unas cuentas por cobrar. Si yo tengo el módulo de cartera, por ejemplo, ahí se me liquidarían las cuentas por cobrar. Y en el tercer paso me va a preguntar aportes y previsiones, me va a liquidar aportes y previsiones y me va a preguntar cuál es la forma de pago. Vamos a entrar un poquito a cada uno de estos pasos. Entonces, en el primer paso, que es el encabezado, yo tengo todos estos datos. Digamos que estos datos de aquí son genéricos para todas las operaciones de Contapyme. Simplemente le estamos dando una identificación a la operación, la fecha en la que va a quedar registrada esa operación en Contapyme y un detalle. No me voy a enfocar mucho en esto, sino que me voy a enfocar en estos datos de aquí abajo, que son los que digamos que me permiten calcular toda la liquidación de la nómina. Entonces, con solo yo dar el empleado, en este caso, pues vamos a ver Pedro Pérez, con solo yo dar ese empleado, el sistema que va a hacer, uno, me va a traer el contrato vigente para la fecha de trabajo en la que yo estoy, en la fecha de soporte de la operación, el contrato vigente que tenga ese empleado con la empresa también de trabajo. Y por medio de ese contrato, pues el sistema me va a sugerir cuál es el periodo a liquidar, ¿cierto? ¿Cómo saca él el periodo a liquidar? Él coge la fecha de soporte y la periodicidad de pago que está definida en el contrato. Recordemos que nosotros le teníamos pago mensual. En este caso, pues estamos en el 26 de noviembre, entonces el sistema, pues digamos que me dice, lo común es que sea del 30 de noviembre, que esté liquidando la nómina del 30 de noviembre. Yo estas fechas efectivamente las puedo modificar, pero digamos que es una gran ayuda que ya en la mayoría de los casos Contapyme puede acertar en la definición de esas fechas. Y este último botoncito que vemos aquí simplemente me va a permitir recargar todos los conceptos de la operación en caso de que lo necesite. Vemos que entonces, una vez yo definí el empleado, como todos estos datos se me cargan automáticamente, Contapyme me va a preguntar qué conceptos quiero liquidar. Entonces, vamos a tener que yo puedo decir, quiero liquidar los devengos que están definidos en el contrato, allá en la pestañita de contrato, conceptos, devengos, o las prestaciones, o solamente quiero liquidar novedades. ¿Por qué me pregunta esto Contapyme? Porque, por ejemplo, en la liquidación de la prima, muchas empresas solamente liquidan la prima y el salario lo liquidan, digamos, más adelante, o por algún motivo yo solamente quiero liquidar las novedades. Digamos que esto hace parte de la flexibilización que da el sistema a todos nuestros usuarios. Por defecto, pues digamos que están prendidos todos estos checks y ya pasaríamos a la segunda parte de ese primer paso, que es la lista de eventos.
Vamos a ver en este ejemplo qué es lo que hace Contapime, qué es lo que me trae. Si vemos aquí, el sistema me está trayendo devengos del contrato, que serían salario y auxilio de transporte, y me está trayendo también la referencia, que es el contrato de donde se trajo esos conceptos. Además de esto, ¿qué me está trayendo? En este caso, pues me está trayendo unas novedades, como lo son incapacidades, y me está diciendo que estas novedades se crearon con este número de operación. Esto es súper importante para que nosotros siempre podamos hacer, digamos que, trazabilidad y auditoría a lo que estamos pagando y lo que está trayendo el sistema aquí digamos que a la operación de pago. De todos estos datos, ¿qué fue lo único que tuvo que registrar el usuario? Pues los días de incapacidad, que con Tapime evidentemente no lo sabe, y la fecha de inicio y la fecha final de esos días de incapacidad. Eso lo vamos a ver más adelante en la operación de novedades. El resto de datos con Tapime los calculó automáticamente con todo lo que nosotros ya estamos enviando y entregando parametrizado en el sistema. Entonces, una vez yo, digamos que el sistema carga el listado de devengos, aquí lo único que tenemos es este botoncito para recalcular estos valores en caso de que fueran necesarios. Y yo simplemente paso al paso de las deducciones. En este listado de deducciones no es diferente al listado de devengos. Voy a tener las deducciones del contrato con su respectiva referencia, y si tuviera deducciones asignadas por novedad, también se me cargarían aquí. Y finalmente, pues voy a ver que Contapime todos estos valores me los va a calcular automáticamente. Aquí abajito vemos un listado de cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que hace este listado? Me trae las cuentas por cobrar a nombre del empleado. Esto es si yo tengo contabilidad, cartera o automatización de documentos, que son módulos de Contapime, y he creado, digamos que una cuenta por cobrar al empleado. Todo lo que se vaya a cargar aquí se va a reportar a la DIAN por medio del concepto deuda, y así es como se va a ver también en el explorador de movimientos de conceptos. Este sería el segundo paso, y ya para el tercer paso tenemos dos partes. Los aportes a las provisiones, que funcionan igualito a la lista de bingos y a la lista de deducciones, me trae todos los conceptos asociados en el contrato y me calcula automáticamente todos estos valores. Y ya en forma de pago, pues el sistema me pregunta cómo quiero pagar esta nómina. Yo lo podría tener por caja, lo podría tener por banco, o las empresas que causan el pago de la nómina, pues lo podrían tener aquí por medio de una cuenta por pagar. Funciona igual que las otras operaciones de Contapime, no tiene, digamos que, ninguna diferencia. Listo, ya con esa explicación me gustaría cerrar este primer ejemplo del pago de nómina mensual, y vamos a pasar a hacer un pago de nómina quincenal con horas extras y reporte a la DIAN. Entonces, vamos a ver qué nos dice el enunciado. Simplemente nos dice que vamos a contratar a Pedro Pérez del 1 de febrero al 20 de abril, que su salario es de 1.200.000, pago quincenal. El salario es mensual, pero pues en pago quincenal vamos a tener, pues la periodicidad de pago va a ser quincenal, y le vamos a agregar, digamos que un nivel de dificultad, y es que vamos a generar horas extras, 3 horas extras el 21 de febrero. Entonces, repasando nuestros ejercicios, ¿qué tendríamos que hacer? Crear el empleado y el contrato. En la primera quincena, pues simplemente debemos liquidar el pago de nómina. En la segunda quincena, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar las novedades, que serían estas horas extras, y vamos a liquidar el pago de la nómina de esa segunda quincena. Y finalmente, finalizando el mes, vamos a generar el reporte de nómina electrónica a la DIAN. Entonces, empecemos con la creación del empleado. Para efectos de tiempo de este ejemplo, pues nos vamos aquí ya a parar en febrero, y vamos a ver que en empleados yo ya tenía creado a Pedro Pérez. Pedro Pérez lo tenemos creado con sus datos, y en datos del empleado tenemos el contrato a término fijo pago quincenal con fecha de inicio 1 de febrero al 20 de abril, y salario básico 1.200.000, ¿cierto? Vemos que aquí
Ya todo esto está preconfigurado, escogimos el perfil del contrato que era pago quincenal y listo. Nos vamos a ir al manejador de operaciones, nos vamos a parar en febrero y vamos a generar entonces lo que nos dice el ejercicio, que si vemos aquí, pues ya sería el pago de la primera quincena. Entonces, en Contapyme, yo simplemente me voy a parar aquí el 15, que es el día que yo haría el pago de esa primera quincena. Abro en el grupo de operaciones de nómina el pago de la nómina y voy a seleccionar a Pedro Pérez. Le voy a decir que sí, que quiero que me cargue todos los conceptos y veamos que el sistema automáticamente me cogió la fecha de inicio del periodo a liquidar y la fecha final porque le habíamos dicho que era contrato quincenal. Aquí me cargan los 15 días del salario, me lo convierte todo, digamos que a días para poderlo multiplicar por el valor del día. Me carga los descuentos automáticamente, los costos y le vamos a decir que vamos a pagar este salario, esta quincena de manera de contado por medio del banco. Damos finalizar y vemos que aquí ya me quedó generada la operación. Y vemos que todavía no, como no la he aprobado, pues no se ha enviado a la plataforma. Yo aquí podría darle clic derecho, aprobar documento y el sistema lo que va a hacer es generarme el documento, subirlo a la plataforma y enviarle el correo electrónico al empleado para que lo pueda tener, pues para que lo pueda visualizar. Aquí ya Contapyme nos dice que el correo se ha enviado y vemos que ya se envió el documento a la plataforma de documentos y lo podríamos visualizar. Nosotros aquí, ¿cómo lo visualizaría el empleado en su correo electrónico? Que aquí ya vemos que es el pago a la fecha del 15 de febrero, el periodo a liquidar, estamos ya en Pedro Pérez y me trae todo el detalle de lo que se está pagando. Listo, ya hicimos ese pago de la primera quincena, entonces vamos a hacer el registro de las novedades, que serían el 21 de febrero, Pedro hizo 3 horas extra. Vamos a ver cómo funciona esa operación de novedades. Entonces, antes de pasar a Contapyme, la voy a explicar aquí en diapositiva y ya pasamos a hacer el ejemplo. Entonces, la operación de novedades es muy sencilla, es muy flexible y es muy poderosa. Yo en la operación de novedades simplemente voy a registrar manualmente todas esas eventualidades y vamos a tener que, se puede registrar cualquier concepto. Puedo hacer en una sola operación múltiples empleados y múltiples conceptos. Y una vez yo la proceso, eso no me va a generar movimiento contable ni movimiento de conceptos de nómina porque esa simplemente es como la definición de las novedades que se hicieron. Recordemos que ya la liquidación como tal, el cálculo de los valores y los asientos contables se van a hacer en la operación de pago de nómina. Veamos cómo se ve esta operación de pago perdón, de registro de novedades. Entonces, yo voy a tener un encabezado normal, la fecha en la que hago la operación, y voy a tener columna de empleado. Una vez yo selecciono el empleado, Contapyme me carga por defecto tanto el contrato como el centro de costos. Yo puedo seleccionar los conceptos de nómina y Contapyme me va a empezar a preguntar unos datos. Entonces, vamos a ver qué datos me va a preguntar. Este dato es súper importante, que es la fecha a liquidar. La fecha a liquidar es, como yo le digo a Contapyme, en qué pago de nómina quiero que se me carguen estas novedades. Entonces, en el pago de nómina, cuando Contapyme se trae todos los conceptos de novedades, va a hacer un filtro por esta fecha a liquidar. En este ejemplo vemos que esta incapacidad se registró para que se cargara en el mes de noviembre y estas novedades se registraron para que se cargaran en el pago de diciembre. Listo. Vemos que tenemos aquí dos datos requeridos, que son para el caso de incapacidades y horas extras, pues la cantidad es el valor manual que el usuario debe digitar, y digamos comisiones, pues Contapyme no sabe cuántos fueron las comisiones, entonces ese valor también se digita manualmente. En las novedades solo se me van a pedir los valores que se deben digitar manualmente. El resto de datos que no se piden es porque Contapyme los está calculando automáticamente en la operación de pago de nómina.
Y finalmente vemos que aquí se me pide fecha inicial y fecha final. Estos datos ya son según los requerimientos DIAN. Vemos que para incapacidades estos datos son requeridos, para horas extras estos datos son opcionales y comisiones pues no requiere ningún dato de fecha inicial y fecha final. Esto ya digamos que se habilita o se deshabilita según los requerimientos DIAN y Contapyme digamos que hace eso. Entonces, ya entendiendo digamos que conceptualmente cómo funciona esta operación de novedades, nos vamos a ir para acá, para Contapyme, y vamos a crear esta operación. ¿Cómo creo la operación de novedades? Entonces lo mismo, entro al manejador de operaciones, al grupo de nómina y genero la operación de novedades. Vemos que es igualita como la veíamos en la diapositiva. Aquí vamos a seleccionar a Pedro Pérez. Perdón, vamos aquí a ubicarnos en la fecha que nos decía que era que el 21, de febrero Pedro Pérez hizo estas horas extras y vamos a, espérense un segundito, ya que le cambié la fecha del 21 de febrero, entonces ahora sí vamos a cargar a Pedro Pérez. Pedro Pérez nos carga contrato centro de costos y voy a seleccionar el concepto de nómina que yo quiero liquidar. En este momento, veamos que aquí tenemos, Contapyme ya tiene todas las horas extras diurnas, nocturnas, recargos y demás lísticos para usar, entonces yo solamente tengo que seleccionar que fueron horas extras diurnas, la cantidad y Contapyme por defecto pues me va a poner la fecha de la operación en estas fechas iniciales. Vemos que no se me pide nada más. Le vamos a dar finalizar. Y aquí nos va a aparecer que el 21 de febrero Pedro Pérez tuvo una novedad que fueron horas extras. No tiene ningún valor porque yo simplemente estoy registrando esas novedades que se van a liquidar después. Entonces, en nuestro ejemplo, pues ya registramos esa novedad, vamos entonces a liquidar el pago de nómina. ¿Qué me debería traer el pago de nómina de esa segunda quincena? El salario, el auxilio de transporte y digamos que el pago de las horas extras ya calculadas. Entonces, veamos aquí en Contapyme que vamos a hacer el pago de la nómina. Antes de irnos ahí, vamos a ubicarnos al 28 de febrero, que sería el día en el que yo haría el pago de la nómina. Seleccionamos la operación de pago de nómina. Vamos a darle aquí Pedro Pérez y veamos que el sistema vuelve y me pregunta, pues, cuáles son los conceptos que quiero liquidar. Él me trae por defecto la segunda quincena y aquí están, digamos que los devengos que se deberían cargar. El salario básico, el auxilio de transporte y el valor de esas horas extras. Damos siguiente y vemos que aquí ya en el valor base de este descuento de salud y pensión ya no solamente me está contando el salario, sino también las horas extras que hacen base para ese cálculo. Y lo mismo sucede aquí con los aportes a cargo de la empresa. Yo simplemente le tengo que dar aquí cómo le voy a pagar y le doy finalizar. Nuevamente, yo podría enviar este documento, pues digamos una vez procesado, ya aquí en el movimiento contable me va a quedar todo, incluso las horas extras. Y voy a tener también en el explorador de conceptos de nómina, pues digamos que todo lo referente a este pago de, perdón, lo abro por aquí, a este pago de nómina de Pedro Pérez, ¿cierto? Vemos que aquí tenemos salario básico, y me incluye también la hora extra. Este documento, pues yo también lo puedo aprobar y enviárselo al empleado, como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Pero entonces, para que nos alcance el tiempo, vamos a venir aquí y vemos que ya entonces lo único que hace falta es reportar esta nómina electrónica a la DIAN. Ya vimos que se puede hacer el reporte en bloque. En este momento, pues yo voy a mostrar cómo se haría el reporte individual. Vamos a Contapyme y veamos que el reporte individual es también muy sencillo. Yo simplemente vengo aquí al grupo de nómina y encontramos la operación particular de reporte de nómina electrónica.
En este reporte de nómina electrónica, entonces, yo le voy a decir que voy a reportar febrero y voy a reportar a Pedro Pérez. El sistema que me trajo todos los conceptos, es decir, salario, auxilio de transporte, horas extras y demás, que se pagaron en todo el mes. Y aquí es muy importante porque ha sido una duda que han hecho mucho, no solamente nuestros clientes, sino en general, y es, vean que esta nómina se pagó quincenal. Yo hice 2 comprobantes de pago de nómina y eso todavía no me ha afectado nada lo de nómina electrónica. O sea, yo puedo seguir pagando con mis comprobantes como lo hacía antes, ¿cierto? ¿Qué es lo único que me dice la DIAN? Pues venga, entonces usted me va a reportar el acumulado de todo lo que pagó en el mes. Y vemos que aquí ya Contapyme me trae el acumulado tanto de salario básico como de auxilio de transporte, que ya son 30 días, y los valores totales de todos estos conceptos. Entonces, muy importante, yo puedo hacer todos los pagos que yo quiera dentro del mes y ya el reporte de nómina electrónica, por eso también se hace el mes vencido, pues va a acumular esos valores y los va a reportar. Yo aquí le hago finalizar, cerrar, proceso, y una vez que ya esté aprobado, simplemente entonces le hago aprobar documento y el sistema lo que va a hacer es, entonces, todo eso que ya vimos que está acumulado, digamos que condensarlo, convertirlo en el XML y activar toda la integración que tenemos para que ese documento pueda llegar a la DIAN, eh, y pues digamos que cumplirlo. Muy bien, ahí ya vemos que de Contapyme nos dice que la nómina electrónica ha sido enviada a la DIAN y yo, pues si quiero, puedo visualizar aquí el XML que Contapyme generó y envió a la DIAN. Muy bien, ese sería el ejemplo para determinar cómo se haría el pago mensual. Ya con esta, digamos que podemos terminar el ejemplo 2 y podemos pasar al ejemplo 3, que sería el pago de nómina mensual con novedades. ¿Qué novedades vamos a ver? Comisiones, vacaciones e incapacidades. Para ver este ejemplo, digamos que ya vamos a tener que Jorge va a ganar unas comisiones de 200.000 pesos, a Pedro va a sacar 5 días de vacaciones, por ejemplo, y María se va a incapacitar 3 días. Entonces, veamos cada una de ellas cómo sería. Digamos que la creación del empleado y el contrato, pues eso ya lo hemos hecho. Vamos a registrar entonces las novedades. Vamos a registrar entonces las novedades. Vamos a irnos a Contapyme. Para que este ejemplo nos quede limpiecito, voy a pasar de mes para que nos quede otra vez esto en blanco y vamos a empezar a registrar las novedades que nos acaba de decir el enunciado. Entonces, vemos que yo puedo abrir la operación de novedades y vamos a hacer todas las novedades en una sola operación para que veamos pues que también yo puedo hacer múltiples empleados, múltiples operaciones. Entonces, lo primero nos decía que Jorge, vamos a llamar a Jorge, se había ganado unas comisiones. Entonces, en conceptos buscamos comisiones, veamos que Contapyme ya lo tiene aquí listico, comisiones, y el sistema me va a preguntar, solo me va a preguntar el valor, y el enunciado nos decía que iban a ser 200.000 pesos. Si yo quiero le puedo poner una descripción, si no quiero lo puedo dejar vacío. Listo, Jorge Mejía ya está. Vamos a ver entonces que Pedro sacó 5 días de vacaciones. En realidad, yo estas operaciones las puedo hacer en cualquier momento del mes, siempre y cuando la fecha a liquidar pues me quede acorde a el momento en el que yo quiero pagar estas novedades. Vamos a cambiar aquí, digamos, para el 15, para que veamos que esto se puede hacer. Y vamos entonces a cargar las vacaciones, los 5 días de vacaciones que sacó Pedro. Entonces, aquí nos pregunta Contapyme cuál es el concepto. Vemos que en vacaciones Contapyme trae ya por defecto vacaciones disfrutadas o vacaciones compensadas en dinero en caso de que también queramos registrar esa solicitud que pueden hacer los empleados. Vamos a escoger vacaciones disfrutadas y veamos que el sistema
nos está pidiendo pues cuántos días. En este caso le vamos a decir que 5 y Contapyme automáticamente pues ya me sugiere la fecha inicial y fecha final de esos 5 días de vacaciones. Vamos a dejarlo así. Y ya por último, digamos que la última incapacidad que vamos a ver, el último concepto de novedad que vamos a ver es una incapacidad. Entonces tenemos el empleado María López, que por aquí la tenemos, se nos incapacitó. ¿Cuántos días? 3. Entonces, para todos los expertos que tenemos aquí contables y de nómina, pues digamos que sabemos que las incapacidades tienen dos manejos. Un manejo es cuando las incapacidades son los primeros 2 días, se paga el 100% del salario, y cuando las incapacidades, digamos que ya tienen más de 3 días, a partir del tercer día se paga al 66%. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo esto en Contapyme? Muy sencillo. Vamos a ver que yo aquí en incapacidades tengo dos conceptos, uno de los primeros 2 días y otro de incapacidad común a partir del tercer día. ¿Por qué? Porque tienen una fórmula diferente. Entonces, yo selecciono aquí esta incapacidad común, los primeros 2 días, le digo que son 2 días, Contapyme me sugiere la fecha, las fechas iniciales y finales según esta fecha de soporte, vamos a dejarlo así, y yo aquí ya entonces voy a poner otro ejemplo de un empleado, perdón, de María López, porque recordemos que ella se incapacitó 3 días, entonces aquí ya llevamos 2, vamos a registrar la incapacidad a partir del tercer día, que sería un solo día. Aquí ya voy a acomodar la fecha para que me quede 15, 17, esto sería 17, que terminaría también el 17, y el de aquí lo pasaríamos a que fuera 16. Entonces, estoy incapacitada 15, 16 y 17 de marzo. Listo, supongamos que esas fueron las únicas incapacidades que hubo en el mes, entonces vamos a ver uno a uno para que podamos identificar bien cómo es que Contapyme carga eso ya en la liquidación. Vamos a hacer el pago uno a uno de estos 3 empleados que estamos usando en el ejemplo. Entonces, tenemos el pago de nómina de, perdón, bueno, sí, aquí estoy en el 31 de marzo. Entonces, vamos a ver el pago de nómina de Jorge. Jorge simplemente nos pide que seleccionemos cuáles son los conceptos a cargar, y vemos que aquí me trae salario básico, auxilio de transporte y las comisiones que nosotros le dijimos, le asociamos en la novedad. Yo le hago siguiente, vemos que aquí las comisiones se están teniendo en cuenta en los valores bases, y simplemente le doy pagar, como ya vimos, finalizar, y listo. Yo solamente tengo que procesar esta operación para dejar asentado todo y aprobarla para que se le envíe al empleado. Vamos a ver entonces a María, que fue la persona que se incapacitó. María nos va a cargar por aquí y vemos que ya el sistema nos carga salario básico, auxilio de transporte y las incapacidades, que me trae 2 días de incapacidad común y un día de incapacidad a partir del tercer día, todo con su respectiva liquidación. Damos siguiente, todo nos lo está calculando Contapyme automáticamente, le damos pagar, finalizar y listo. Vamos a ver con Pedro Pérez que en esta novedad, en esta operación de novedades, yo tengo que la fecha a liquidar la fecha a liquidar de estas vacaciones va a ser el 15 de marzo. Entonces vamos a ver en Contapyme, recordemos que Pedro Pérez está contratado para que el pago se haga quincenal, entonces le vamos a hacer el pago de la primera quincena, Pedro Pérez, y vemos que él ya me va a traer
los 10 días de salario, que son proporcionales a los días trabajados, y me va a traer los 5 días de vacaciones y así completar los 15 días de esa primera quincena. Yo le doy siguiente, siguiente, hago el pago de esa quincena, finalizar y listo. Aquí yo proceso y ya me va a cargar todas las novedades del pago de nómina y simplemente me haría falta el 31 de marzo, pues pagarle la segunda quincena a Pedro. eh, y veamos que aquí pues ya solamente me calculó los conceptos normales del contrato. ¿Por qué? Porque en la segunda quincena pues no pusimos, no registramos ninguna novedad para Pedro. Entonces damos siguiente, aceptar y listo. Estas operaciones entonces yo también las puedo generar a la DIAN por medio de operaciones en bloque o puedo hacer cada una de las operaciones en individuales. Hagamos la operación de María, por ejemplo, vamos a reportar este mes de marzo a la DIAN. Entonces yo selecciono a María y veamos que aquí me trae ya el acumulado de todos los días. Veamos que el sistema me sigue conservando el tema de que el salario es proporcional a los días trabajados y me suma los 3 días de incapacidad normal. Yo le hago aceptar y al procesar y aprobar el documento, pues ya Contapi me hace todo el tema del envío a la DIAN, la generación del XML y demás. Digamos que con estos 3 ejemplos de incapacidades, vacaciones y comisiones, lo que queremos mostrar es que por medio de la operación de novedades, yo puedo registrar cualquier eventualidad que suceda con el empleado. Y así, pues digamos que más adelante podemos tener más casos prácticos, más ejemplos, pero digamos que para efectos del tiempo, pues estas eran los conceptos o novedades más comunes de una pyme. Entonces vemos que aquí simplemente fue registrar las novedades, liquidar el pago de nómina y hacer el reporte de nómina electrónica a la DIA. Así damos por terminado este tercer ejercicio de pago de nómina mensual y vamos a hacer un ejercicio de la liquidación de la prima, ¿cómo sería? Entonces, para liquidar la prima, nos vamos a ir a Contapyme y voy a explicar una cosita de los contratos. Nos vamos a ir, por ejemplo, al contrato de Jorge. Vemos que aquí en el contrato yo tengo los conceptos asociados y vamos a ver aquí las prestaciones asociadas a ese contrato. Vemos que yo tengo que la prima legal tiene un periodo de liquidación. Vean que aquí en todos nosotros devengos decimos que el periodo de pago es cada pago. Por eso, cada que hicimos un pago a lo largo de todos estos ejercicios, pues Contapyme ha traído salario, auxilio de transporte, salario, auxilio de transporte. En prestaciones tenemos ya una particularidad y es que la prima decimos que se paga de manera semestral, que se paga en el mes 6 de ese semestre y que nuestra empresa lo va a pagar el día 15 del mes. ¿Dónde se configura todo esto? En el concepto, que lo vamos a ver en la capacitación del jueves. Pero entonces, este concepto que está aquí, vemos que tiene un manejo diferente. El cliente no tuvo que hacer nada, perdón, nosotros como usuarios no tuvimos que hacer nada cuando creamos el empleado. Simplemente vamos a ir, aquí le vamos a dar cancelar, vamos a ir a ubicarnos pues en ese mes 6 del semestre, que para el caso de nosotros pues sería junio, y vamos a ver que al yo liquidar el pago de nómina de Jorge, que es pues la persona del ejemplo, él me va a preguntar si quiero cargar todo. Una vez yo le diga que quiero cargar todo, vemos que aquí, además del salario básico, me trajo la prima legal para pagarla con todo el cálculo correspondiente. Me van a decir, ven, pero no, nosotros en la empresa no pagamos salario y prima el mismo día. Nosotros primero pagamos
prima y luego pagamos la prima la pagamos, por ejemplo, el 15 de junio y el salario lo pagamos el 30 de junio. Entonces, ¿cómo se haría esto en Contapyme? Pues simplemente, no va a guardar esta operación, nos vamos a ubicar aquí en el 15 de junio, que sería el día que solo queremos pagar la prima. Yo le doy pago de nómina y vamos a ver que aquí vamos a empezar a trabajar con estos checks de acá. Devengos, los devengos del contrato serían el salario, el auxilio de transporte, las prestaciones que aplican para este pago sería la prima y las novedades pues que sean del caso. Si yo el 15 de junio, por ejemplo, solo quiero pagar la prima, entonces simplemente le quito estos checks, dejo que sea solamente las prestaciones del contrato y el sistema me calcula la prima legal, veamos que me coge todos los días hasta finalizar el semestre. Le doy siguiente, veamos que no me calcula valor para aportes pues precisamente porque la prima no hace base para esos aportes. Yo le puedo dar pagar y listo. Aquí me va a quedar el pago hecho a Jorge Mejía de la prima. Ahora, ya se llegó el 30 de junio y pues ahora sí le tenemos que pagar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es en el pago de la nómina cuando seleccionemos el empleado, que en este caso sería Jorge Mejía, pues o sea, quitar el check de las prestaciones, porque esas ya se pagaron. En este pago solo vamos a hacer el pago de los devengos normales y de las novedades a las que hubiera lugar. Pues en este caso no tenemos novedades, simplemente el sistema me cargó ya el salario completo, ahora sí me liquida todos los aportes a salud, pensión del empleado, todos los costos para la empresa con sus respectivos valores base y yo le doy la forma de pago. Le hago finalizar y listo. Ahí ya tendríamos el pago de la prima, que si vemos todas las prestaciones, pues en este caso la prima, pero este mismo caso se puede repetir con los intereses a las cesantías o con las vacaciones compensadas en dinero o digamos que con los otros temas que puedan configurarse. Yo con solo tener el contrato de trabajo bien definido con los conceptos y su periodicidad en el mes que aplique, pues Contapyme va a traer esos conceptos, los va a calcular automáticamente y yo simplemente voy a tener que validar los valores, decirle la forma de pago y aceptar. Ya con esto, digamos que podemos terminar este último ejemplo. Vemos que ya vimos cómo pagar el pago de nómina mensual y reportarlo a la DIAN, cómo pagar el pago, cómo hacer el pago de nómina quincenal y reportarlo a la DIAN, cómo se pueden, digamos que registrar las diferentes novedades. En este caso vimos comisiones, vacaciones o incapacidades y vimos cómo se puede liquidar la prima. Así como se liquidó la prima, se pueden liquidar las otras prestaciones. Más adelante vamos a ver cómo liquidar un contrato y vamos a hacer muchos más ejemplos de las eventualidades que pueden pasar en una empresa. Pero, pues digamos que con esto esperamos haber dado como una explicación que abarque y que les dé como luz de cómo funciona este módulo, que si ustedes ven, la maravilla es que todo se calcula automáticamente, o sea, con yo solamente tener una parametrización adecuada con Tapime, digamos que con Tapime me da todo listico para que yo lo use y simplemente tenga que validar más que calcular. Ya damos por terminado entonces también la sesión 1 con este paso a paso en Contapyme